Bueno, pues ya hemos hablado de colchones de seguridad, de cómo quitarnos las deudas, de automatizarlo todo. Vamos, que hemos construido los cimientos. Pero ahora llega el momento que de verdad lo cambia todo. El que separa a quienes simplemente lo intentan de quienes lo consiguen. Este es el último y el más crucial de los pasos en este viaje hacia la libertad financiera. Entender la auténtica magia que hay detrás de los primeros 100.000 euros y por qué una vez que llegas ahí, las reglas del juego cambian por completo. Charlie Munger, el socio inseparable de Warren Buffett, lo clavó con esta frase. Y oye, a primera vista puede sonar a la típica frase de gurú, ¿no? A una exageración. Pero es que no lo es. Detrás de esta afirmación tan directa hay matemáticas. Matemáticas puras y duras. Y es justo lo que vamos a desgranar ahora mismo. Así que, ¿cuál es el plan para hoy? Primero, vamos a ver por qué 100.000 es la cifra mágica. Después, la parte más dura. Cuánto se tarda de verdad en llegar y por qué tantísima gente abandona justo antes de lograrlo. Y lo más importante, ¿qué estrategias podemos usar para no ser uno de ellos? ¿Cómo cambia la vida después? Y cómo este hito es, en realidad, solo el pistoletazo de salida del verdadero crecimiento exponencial. Venga, vamos al lío. ¿Por qué 100.000? ¿Por qué no 50.000 o 150.000? Pues la respuesta está en que es el punto exacto en el que el interés compuesto deja de ser un concepto abstracto que lees en un libro y se convierte en una fuerza real, en algo que puedes tocar. Mirad, este gráfico lo explica perfectamente. Es una cuestión de psicología. Pensemos en una rentabilidad normalita, un 7%. Con 10.000 euros en la cartera, esos son 700 euros al año. Bueno, ni te enteras. Con 50.000 ya son 3.500 y empiezas a prestar atención. Pero con 100.000, de repente estamos hablando de 7.000 euros al año. Ojo, son casi 600 euros al mes que tu dinero genera por sí solo. Eso es el alquiler de un piso pequeño o la compra de una familia. Ahí es cuando se vuelve real, tangible. Y esto nos lleva a un concepto que es clave, el de la masa crítica de Morgan Housel. Al principio, el crecimiento de tu cartera depende casi al 100% de lo que tú ahorras, de tu esfuerzo. Pero cerca de los 100.000 euros se cruza una línea invisible donde el mercado, los intereses, empiezan a aportar más que tú. Ese, y no otro, es el verdadero punto de inflexión. Vale, pasemos ahora a la parte más difícil, la que a nadie le gusta escuchar, pero que es la más importante de entender si no queremos abandonar por el camino. Vamos a hablar de la realidad del tiempo que se necesita. Aquí no hay atajos, no hay trucos, hay que pasar por ello. Y aquí está la clave del asunto, lo que hay que grabarse a fuego. Estamos hablando de años, no de meses. Incluso ahorrando de una forma muy agresiva son más de 5 años. Y para la mayoría, con un ahorro normal de 500 euros al mes, es una década entera. Y sí, esto puede desmotivar, lo sé, pero entenderlo y aceptarlo desde el minuto 1 es la única forma de tener éxito. Pero esta diapositiva, esta es la luz al final del túnel. Es la recompensa por toda esa paciencia. Un estudio de Vanguard con carteras reales demostró que, de media, se tardan unos 8,2 años en llegar a los primeros 100.000. Pero ¿y los siguientes 100.000? Solo 4,7 años, casi la mitad. A partir de ahí, el camino se acelera de una forma que es difícil de imaginar. A ver, si todo es tan matemático, si las cuentas salen, ¿por qué no lo consigue todo el mundo? Pues porque entre que empiezas y que la cosa despega, existe lo que podríamos llamar el gran filtro del inversor. Una fase donde la psicología lo es absolutamente todo. Un famoso estudio de Dalbar encontró la cifra exacta, el punto de ruptura. De media, un inversor particular aguanta solo 3,7 años. ¿Y por qué justo ahí? Porque es el momento perfecto para la tormenta perfecta. La emoción del principio ya se ha ido, el progreso parece lentísimo y casi siempre coincide con alguna caída del mercado que desata el pánico y te hace venderlo todo. Las cifras son brutales, pero muy claras. El 77% de la gente que empieza a invertir lo deja antes de 10 años. Solo un 23% sigue adelante. Es un filtro increíblemente duro. Y aquí está la consecuencia de ese filtro. Ese pequeño 23% que consigue superar ese valle de la desmotivación acaba acumulando el 96% de toda la riqueza que se genera. La diferencia entre aguantar y abandonar no es pequeña, es prácticamente total. Muy bien, ya conocemos el problema, el abismo. Ahora pasemos a lo importante. ¿Cómo se construye un sistema, un puente, para cruzarlo? Un sistema que sea a prueba de balas psicológicas para asegurarse de estar en ese 23%. Aquí tenemos un kit de supervivencia. Primero, celebrar los pequeños hitos. Cada 10.000 euros es una victoria. Segundo, la única comparación que vale es con la persona que eras ayer. Tercero, automatizarlo todo, quitar la emoción de la ecuación. Cuarto, y este es mi preferido, forzar la ignorancia. Revisar la cartera solo una vez al trimestre, no más. Y quinto, seguir aprendiendo, seguir formándose para blindar el compromiso con el plan.
Y es que la automatización no es una simple comodidad, es un arma secreta. Un estudio de Fidelity demostró que quienes mantuvieron sus aportaciones automáticas durante la caída de 2020 tenían un 28% más de patrimonio que quienes se asustaron y pararon. Un 28%. Ahí es nada. Y la gran pregunta, después de esa década de espera, de disciplina, ¿merece la pena? Rotundamente, sí. La vida cambia, y no un poco. Cambia de formas muy concretas, muy profundas, en cuanto se cruza ese umbral. De repente, se tiene una red de seguridad psicológica masiva. El poder de negociación en el trabajo se dispara, porque desaparece la desesperación. Surgen opciones que antes eran solo un sueño. Tomarse un año sabático, montar un negocio, cambiar de ciudad, se convierte en la plataforma de lanzamiento perfecta para la independencia financiera. Y por último, se empieza a construir un legado que puede cambiar el futuro de la siguiente generación. Y esto nos lleva al final, porque los 100.000 euros no son la meta, y eso es lo más importante de todo. Son la línea de salida de la carrera de verdad, la carrera exponencial. Es donde el camino hacia cifras mucho mayores se vuelve simplemente una probabilidad matemática. El 1.000.000 de euros deja de ser un sueño, algo de las películas. Para una persona con un salario normal y que aporta de forma consistente, se convierte en un objetivo totalmente factible en un plazo de 25 o 30 años. La mayoría de los millonarios, hechos a sí mismos, tardaron entre 22 y 32 años. O sea, no fue rápido, pero fue seguro. El sistema se basa en la fórmula más simple y a la vez más poderosa que existe. Tiempo más constancia. No hay más. Después de 7 análisis, de 7 hitos, ¿cuál es el verdadero mensaje que se debe sacar de todo este viaje hacia la libertad financiera? ¿Con qué nos quedamos? Pues aquí está la gran conclusión. El dinero es solo el marcador, el resultado. El verdadero premio es la persona en la que nos convertimos por el camino. La persona que ha desarrollado disciplina, paciencia, visión a largo plazo. Esa persona es capaz de conseguir cualquier cosa que se proponga. Y eso, desde luego, va mucho más allá del dinero. Y con esto cerramos. El conocimiento está ahí. El sistema está más que probado. El mapa está delante de nuestros ojos. La única variable que queda es la decisión personal de dar ese primer paso hoy, y no detenerse. No hay trucos, solo es el poder de las matemáticas trabajando día y noche durante décadas. El viaje empieza ahora. Si este análisis ha aportado algo de valor, un me gusta, una suscripción o compartirlo nos ayuda de verdad, muchísimo, a que sigamos fomentando los buenos hábitos financieros para todos. Muchas gracias y hasta la próxima.